Muy buenos días, amigos. Bienvenidos al programa de la abogada Carolina Antonini, Hablando con Carolina, hablando de inmigración esta mañana. La tenemos aquí a nuestra abogada favorita. ¿Cómo está? Buenos días, abogada. Buenos días, Gina. Muy bien, encantada de estar contigo este domingo para hablar acerca de nuestro tema favorito. Así es, inmigración. Y hoy tenemos un programa bien preparadito, bien bonito. Y el título, hasta tenemos título de programa. ¿Qué le parece? El título es Cállate. Es Cállate. ¿Y por qué? A ver, cuéntenos. Bueno, entonces este título fue inspirado por una experiencia que tuve recientemente con una clienta. Tú sabes que yo tengo un problema muy grande porque mis clientes desafortunadamente cuando tienen contacto con oficiales de inmigración o oficiales de policía, a pesar de que tienen el derecho de no hablar. Claro. No se callan. Sí. ¿Verdad? Hablan y hablan y hablan y hablan y después me llaman. Me dejan a mí... Cuando ya es muy tarde. Claro, me dejan a mí un gran desastre. Pues entonces esto fue lo que pasó. Mi clienta, una residente permanente, hacía años atrás había tenido un problema con la policía y ese problema fue arreglado muy lindamente por mi colega, mi gran colega, el señor John Sperling, un abogado penal maravilloso. Sí. Quien se lo arregló en coordinación conmigo de una manera perfecta para que no le impactara su residencia. Dejamos pasar el tiempo apropiado, aplicamos para su ciudadanía y fuimos a su entrevista. Meses después de su entrevista, en vez de darle el juramento, lo que los oficiales de inmigración hicieron fue llamarla a ella directamente a su casa, sin llamarme a mí, quien soy su abogada, y pedirle a ella que fuera a la oficina de ellos, sola, sin mí, con la copia del arresto de lo que había ocurrido para que ella platicara con ellos acerca de lo que había pasado y le amenazaron, le dijeron que si ella no hacía eso, no le iban a dar la ciudadanía. ¿Cómo es posible? La gran mayoría de las personas, por supuesto, cuando hablan con policías, con oficiales, etcétera, se mueren de miedo. Claro. Les creen las amenazas, hacen lo que los oficiales quieren. Pero esta cliente no se dejó y obedeció cuando yo le dije cállate. Y le dijo al oficial, yo tengo abogada, ¿por qué me está llamando a mí? Usted llame a mi abogada y haga el arreglo con ella. Y el oficial le dijo, no, yo no necesito hablar con tu abogada, yo necesito hablar contigo. Tú ven y tráeme tu récord de policía y yo quiero hablar es contigo. Y ella le dijo, no señor, usted no puede hablar conmigo, yo no voy a hablar con usted, yo voy a hablar nada más si mi abogada está presente. El oficial le dio una cita y ella le dijo a él respetuosamente, señor oficial, yo no voy a ir a ninguna cita sin que mi abogada esté notificada. Yo rehúso hablar con usted. Yo tengo el derecho de mantenerme callada. Usted tiene que hacer la cita con mi abogada. La volvió a llamar unos días después, otra vez insistiéndole, otra vez amenazándole y otra vez ella le dijo, no, llame usted a mi abogada. Esta vez mi cliente le tomó el nombre al oficial, quien se lo dio pero sin querer dándoselo. Ella me llamó, me explicó lo que le pasó y yo llamé al oficial y le dije, ¿por qué tú estás llamando a mi cliente sin llamarme a mí? Ella es representada. Sí. Y entonces él me dijo, usted y su cliente tienen que venir esta tarde a hablar conmigo. Yo digo, esta tarde yo no voy a ninguna parte porque yo tengo citas. Sí. Esto no es conveniente. Usted mándeme una cita como debe ser y nosotros vamos a ir. Y me dice, y usted tiene que traer el reporte de policía. Yo digo, yo voy a traer los documentos que yo bajo ley tengo que llevar y nosotros vamos a hacer lo que bajo ley tenemos que hacer. Y usted mande las cosas y haga las cosas como deben ser. Bueno, la cita vino 3 días después para ir del día siguiente, inmediatamente. Le mandé una carta explicando que eso no era suficiente de tiempo y una queja simultánea a su supervisor por el tratamiento, por haber tratado de evadir el abogado, haciendo una queja y pidiendo que el caso fuera transferido a otro oficial. Más nunca oí de él. A los 2 meses recibí una carta de ellos pidiendo que yo mandara el récord del arresto y yo mandé una carta con el récord de convicción, con los papeles que habíamos hecho, no con el resto de la récord, explicándole la ley y por qué no los iba a mandar y lo que había pasado, etc. Lo próximo que yo oí de ellos fue la notificación para el juramento de ciudadanía de mi cliente. Increíble. Lo cual no hubiese pasado, Claro. Gina, si mi cliente no se hubiera puesto firme y no hubiera dicho al oficial, yo no voy a hablar con usted sin que mi abogada esté presente, sin que mi abogada sepa, yo me voy a callar.
y ella no hubiera ejercido su derecho a callarse. Y eso me inspiró a entonces hablar acerca del derecho de callarse. Así es, este programa es bien importante para las personas que son indocumentadas, que son residentes. Que son ciudadanos. Exacto. Cualquier persona que tenga contacto con la policía, con las autoridades, tiene estos derechos. Conozca sus derechos, de eso vamos a hablar esta mañana. Abogada, queremos que nos dé su número de teléfono para las personas que nos están escuchando, que hagan una cita y también para hacerle cualquier pregunta. Claro que sí, es el 678-956-8600, 678-956-8600. Puedes visitarme en mi página web www.hablandoconcarolina. Mi oficina está en la 2751 de la Beaufort Highway, directamente enfrente de la Asociación Latinoamericana. Y eso que nos cuenta, abogada, me hace pensar que esto es la importancia de tener un abogado. Es que tú sabes que el tener un abogado no sirve mucho, al igual que el tener el derecho de callarse, no sirve mucho si no utilizas, ¿verdad? Entonces, sabemos que esta administración muy agresivamente está persiguiendo a las personas para ponerlas en proceso de deportación, Sí. tenga o no tenga papeles. También sabemos que esta administración está persiguiendo a personas que ya son ciudadanas Claro. para quitarle la ciudadanía. Entonces, si tú estás oyendo esto y tú tienes la mala suerte de ser parada por un policía o por un policía migratorio o ser llamado por un oficial o un investigador migratorio, o alguien empieza a preguntarte preguntas acerca de tu estatus migratorio, tú tienes que entender que si tú no eliges a callarte, si no eliges a ejercer tu derecho de callarte y a ejercer tu derecho de tener un abogado presente, quien te aconseje, entonces para nada sirve tener tu derecho constitucional de callarte y tu derecho constitucional de tener un abogado. Van de la mano. Porque lo chévere de tener una persona como yo es que la Constitución de los Estados Unidos te garantiza a Carolina, Sí. ¿verdad? O sea, si tú quieres tener Claro. una Carolina en tu vida, no es una cosa opcional en el sentido de que como es un par de zapatos. Ujú. La Constitución de los Estados Unidos dice que si tú quieres una Carolina, tú tienes un derecho absoluto de tener una Carolina. Si tú quieres callarte, tú tienes un derecho absoluto a callarte. No te puedes callar sin fin en el sentido de que a cierto punto tú y tu abogado tienen que tomar una decisión acerca de que tienes una obligación a decir y que no tienes una obligación a decir. O sea, hay muchas cosas que la gente no sabe y por eso queremos hacer este tipo de programas para que sepa cuáles son los derechos exactamente de cada una. Entonces tú sabes, la posibilidad del que tú permanecer callado te haga más daño que bien, te quedaría a ti en la grandísima minoría. Yo he oído en los 25 años que llevo haciendo esto, una que otra vez de un policía quien le dijo a alguien, si tú me dices la verdad, yo no te voy a hacer daño. Sí. Y el policía cumplió con su palabra. Pero te voy a decir que esta es la primera vez en todos mis años que yo oigo de un policía hacer eso. El resto de las veces que yo he oído donde un policía le dice a la persona, si tú me hablas a mí, ¿te va a ir bien? Le ha ido mal a mi cliente. Y mi cliente lo que ha tenido que haber hecho es decir, con todo respeto, señor policía, yo voy a permanecer callado porque es mi derecho constitucional. Simplemente no tienes que ser agresivo, no tienes que ser grosero, Claro. no tienes que ser nada, sino decir, yo tengo un abogado, yo tengo el derecho de permanecer callado y yo voy a ejercer ambos derechos. Más nada, que te digan si te voy a deportar, te voy a echar, si tú no hablas te va a ir peor, tu abogado no sirve para nada, lo que va a hacer es quitarte dinero, Sí. el quedarte callado va a ser peor, cuando el juez sepa que quedaste callado te va a ir peor. Todas esas cosas son básicamente enseñanzas psicológicas que los policías tienen cuando los enseñan a ser policías. Tienen la enseñanza de que un policía se porta súper bien, otro se porta súper mal, para crear un ambiente donde uno es tu amigo, el otro no, el ambiente de amenazarte, el ambiente de crearte pánico. Todo es para que tú sueltes lengua. Así es. ¿verdad? Pero no, cállate, cállate, cállate. Simplemente la gran mayoría de las veces lo que tú digas, aunque tú piensas que te estás ayudando en decir la verdad,
no te estás ayudando. Claro, si tú vas a hablar, si tú decides ignorar este consejo de hoy y tú vas a hablar, tampoco te ayudas en decir la mentira. Vamos a decir esto bien claro. Te estoy diciendo que no hables, pero también te estoy diciendo, si tú decides hablar, no se te ocurra mentir, ¿verdad? Porque entre hablar, decir la verdad y decir una mentira, es mucho mejor decir la verdad. Pero mejor que decir la verdad es no decir nada, es simplemente quedar callado. Muy bien, abogada. Estamos hablando con la abogada Carolina Antonini esta mañana acerca de sus derechos. Primer lugar en donde hemos visto que llegan estas personas de los oficiales de inmigración es a la casa de uno. Y muchas veces los niños abren la puerta. ¿Cuáles son los derechos cuando un oficial de inmigración llega a la casa de una persona? Exacto. Entonces vamos a empezar con lo que dijiste, lo cual es que los niños abren la puerta. En general, si tú tienes niños en tu casa, tú tienes que enseñarle a tus hijos que no pueden abrir puertas. No estamos hablando simplemente de policías. Si tú tienes niños en tu casa, tus niños no deberían estar abriendo la puerta para nadie. Es un peligro, estás comprando peligro. Si tú dejas que tus niños abren puertas, tú debes enseñar a tus niños que no abren puertas. Nada más los niños que son ya suficientemente mayores deberían saber abrir puertas. Y a esos niños tú tienes que enseñarles, antes de abrir una puerta, tienen que mirar a ver quién es. Nadie puede abrir una puerta sin saber quién es. Un niño puede abrir una puerta para alguien que conoce y para alguien que no conoce no puede abrir puerta. Y si hay alguien que no conoce, tiene que llamar a un adulto. Y si es un oficial, al oficial se le tiene que preguntar qué quiere. Y si el oficial dice, vengo, ábrame la puerta, tiene que decir por qué. Y si dice, tengo una orden de arresto, tiene que pedir que se las enseñe. Okay. Ahora, vamos a hablar acerca de estas órdenes. El policía, así sea un policía del estatal, de la municipalidad o el uso de un policía como esos para darle acceso a un policía de inmigración, ¿verdad? Okay. Va a tener dos tipos de órdenes, así sea una orden de arresto o una orden de saqueo. Una orden de arresto es para arrestar a un individuo. Una orden de saqueo es para revisar la casa, ¿verdad? Si es una orden de arresto, no puede simplemente ponerle el papel en la ventana o ponérselo debajo de la puerta y usted mira que tiene un papel y ya abre la puerta. Claro. Tiene que revisar ese papel, ¿verdad? Abogada, si es para alguien que, por ejemplo, no vive ahí o vivía ahí, ya ve que muchas veces la gente vive, no son relacionados, pero viven juntos y muchas veces unas personas como esas pueden tener arrestos. ¿Qué se hace? Entonces, lo primero es que se le tiene que regresar el papel a la policía debajo de la puerta y decir, la persona que usted busca, porque esa persona tiene que estar nombrada en esa orden de arresto, no vive aquí. Y si el policía dice, déjeme entrar porque yo quiero buscar, le tiene que decir, usted no puede entrar, usted no tiene orden de saqueo. La orden de arresto es para un individuo que no vive aquí. Idealmente, la persona que está contestando esto debería ser la persona que tiene papeles. Una persona, especialmente si es un ciudadano, ¿verdad? Y idealmente, si el policía insiste, idealmente ese ciudadano o ese residente abriría la puerta, saldría y cerrara la puerta detrás de él inmediatamente para lidiar con este policía. Pero es posible de que esa persona no exista. Si esa persona existe y la cosa se está poniendo bien caliente, entonces sería ese ciudadano, ese residente que sale para afuera rápidamente cerrando la puerta para explicar, esta persona ya no existe, ya no vive aquí, aquí vive la familia García o lo que sea, yo no sé dónde vive esta persona. Si la persona vive ahí, no pueden esconder a la persona. Si ustedes esconden a la persona, así sea que es su hijo o es su esposo o es alguien que ustedes quieren mucho, todos pueden ser culpados de una felonía. Y eso es extremadamente serio. Vamos a asumir que esa orden de arresto primeramente tiene que ser firmada por un juez, no un juez de inmigración. Esto es una orden por un juez federal o un juez estatal, pero no por un juez de inmigración. Asegúrense que esté firmada por un juez, asegúrense que la fecha de la orden sea correcta, no sea expirada
y tenga el nombre de la persona. Si todo eso es correcto y la persona vive en la casa, le dice al policía o al oficial, sí, un momentico, voy a llamar a la persona va a salir. Esa persona tiene que salir de inmediato y cerrar la puerta detrás de ellos. No, en el momento de que ustedes abren la puerta y dejan que la policía entre para buscar a la persona, le están dando permiso a la policía a que entre a la casa y le haga preguntas a los demás. Y se pueden llevar a esas personas también. Correcto, y entonces se lleva a todo el mundo. Sí. Entonces, es muy importante, si la persona está ahí, la persona sale, y si es desgraciado, la persona es arrestada, pero los demás que están adentro se quedan sanos y salvos. Muy bien. Bueno, estamos hablando con la abogada Carolina Antonini esta mañana acerca de sus derechos, qué es lo que debe de hacer. Abogada, su número de teléfono, por favor, ¿sí? Sí, es el 678-956-8600, 678-956-8600. Muy bien, y para las personas, por ejemplo, que van manejando y vamos a decir que los detienen también, están buscando a esa persona y vienen otros que son indocumentados, ¿qué pasa en ese caso? Entonces, vamos a decir que un policía no puede parar tu carro, tu automóvil, sin causa probable. Normalmente, cuando el policía para tu carro es porque hay una infracción de automóvil y le tiene que pedir la licencia, etcétera. Esa es la persona que va manejando. Pero nosotros sabemos que en ciertos condados particularmente la policía se la pasa y le pide identificación y nombres a los demás. Todos los demás tienen que decir, perdone señor policía, ¿por qué nos están pidiendo a nosotros información? Y la persona tiene que decirle, yo tengo el derecho de callarme, usted me está arrestando a mí, ¿cuál es el crimen que yo he cometido? Yo estoy bajo arresto, y si el policía dice sí, ¿bajo cuáles cargos? Y si el policía dice no tengo cargos, entonces yo estoy libre para irme. Pregúntele, yo estoy libre para irme. Si el policía dice que sí, pueden irse, no tienen que quedarse ahí. Obviamente, para muchos de ustedes van a decir, bueno, claro, pero el policía va entonces a arrestarnos. Es muy importante de que a pesar de que ellos los arreste, de que ustedes no corran, no digan información falsa, no le den nada de información y les digan, yo estoy opuesto a que usted me arreste porque no tiene causa para arrestarme, yo simplemente soy un pasajero, yo no he cometido ningún crimen. Si ellos empiezan a buscar dentro del carro o dentro de sus bolsillos, ustedes tienen que decir, yo me opongo a esta búsqueda, usted no tiene permiso para buscar, no le den permiso al policía de buscar nada en su cartera, en su persona o en su auto. Muy importante de que no den permiso. El policía cuando para un auto puede pedirle a la persona que maneja ese auto por sus documentos para manejar. Eso es claro. Pero a los pasajeros no tiene por qué pedirle nada. Hay una excepción para que el policía necesite órdenes de arresto, etcétera. Y eso es si el policía piensa que hay un crimen que está siendo cometido o algún peligro. Vamos a decir que el policía está buscando a una niña secuestrada y paró el carro porque el carro se parece. Puede entonces pedir esa información simplemente para determinar si ese es la persona. Si el policía llega a tu casa y piensa que dentro de la casa alguien corre peligro, puede tirar la puerta, pero únicamente bajo esas circunstancias. Fuera de eso, necesita la orden judicial. Si llega a tu casa y tiene una orden de saqueo, o sea, de buscar algo en tu casa, y la orden dice que puede buscar en la sala para una arma, nada más puede buscar en la sala para una arma. Muy bien. Exacto. No se puede entonces ir a buscar en el vehículo, en otras cosas, para otras cosas. Claro. Y yo creo que es difícil para las personas que están en esta situación en su casa y no hablan inglés, abogada. En cierta manera es un gran problema, en cierta manera, asumiendo que no hay policías que hablen español, debería ayudar a las personas a callarse. La otra cosa que quiero decir es que el hecho de que la persona tenga una orden judicial para ayudarte, para arrestarte o para entrar a tu casa, eso, vamos a asumir que el policía tiene una orden judicial para entrar y tienes que dejarlo entrar.
Vamos a asumir que el policía tiene una orden judicial para entrar a tu casa, para arrestar a todo el mundo dentro de tu casa y revisar todo dentro de tu casa. Vamos a asumir que ellos tienen acceso completo. Esa orden judicial no te quita a ti el derecho de mantenerte callado. Entonces, sí, si tienen esas órdenes judiciales, pueden entrar y pueden arrestar a todo el mundo. Pueden arrestar hasta los perros si la orden judicial lo dice. Pero esa orden judicial no te quita a ti el derecho de callarte, lo cual significa de que pueden arrestarte y pueden hacerte preguntas y tú puedes ejercer tu derecho a mantener callado. Ese derecho se llama los derechos bajo Miranda. Y todo lo que tú tienes que decir, si no sabes ninguna otra palabra que decirle al policía en inglés, le puedes decir Miranda. Muy bien, escuchen bien. Miranda. Miranda. Miranda es el nombre del caso en la Corte Suprema, la cual dice que todo el mundo tiene el derecho de quedarse callado y no hablarle a un policía sin estar presente con su abogado. Miranda. Entonces se los llevan, ¿verdad? Y cuando están en la cárcel ya pueden llamarle a su abogado. Tienen el derecho de hacer una llamada, tienen el derecho de llamar y tienen que tener un plan, porque cuando es un policía penal, ¿quién te lleva? Tú no tienes que hablar hasta que tú tengas un abogado presente. Claro. Y bajo los procesos penales, si tú no tienes dinero para contratar un abogado, el Estado te tiene que asignar un abogado defensor. Muy bien. Pero migración, tú tienes un derecho a abogado, pero lo tienes que pagar tú. Y entonces un plan, tener a alguien que tú puedas llamar, esa llamada que te dan a ti es crítica, porque tú no vas a poder llamar en esa llamada a un abogado probablemente. Vas a tener que llamar a tu contacto para que esa persona te contrate al abogado para que vaya a hablar contigo. Al igual de que tú no tienes que decirle nada al oficial de inmigración fuera de tu nombre verdadero, ¿verdad? Pero no tienes que decirle cuándo entraste, de dónde eres, nada. Tú tampoco tienes que firmar nada. Y esto es sumamente importante, porque si tú firmas papeles, tú puedes estar firmando quién sabe qué. Si no sabes hablar en inglés, menos todavía vas a saber leer y menos todavía vas a saber qué es lo que estás firmando. Y vale más que no lo hagan, por favor. Bueno, estamos hablando con la abogada Carolina Antonini acerca de sus derechos. Abogada, hace poco vi un video en donde alguien gritó que venían los oficiales de inmigración y en el trabajo salieron todos corriendo, brincándose bardas y cayéndose, en fin. Cuando las personas están en su trabajo, también pueden llegar los oficiales. ¿Qué debe hacer uno? Sí, entonces el trabajo es otro lugar donde inmigración puede entrar. Y para ir al trabajo, inmigración necesita una de dos cosas. O tiene que tener una orden judicial que le tienen que enseñar al empleador, que permite que ellos entren a inspeccionar los documentos que el empleador debería tener para propósito de tener empleadores o hablar con las personas que trabajan ahí, etcétera. O, tristemente, el empleador simplemente le puede dar permiso a la inmigración que entre. Y muchas veces los empleadores le da miedo, Sí. etcétera, y le dan permiso. De nuevo, si tu empleador permite que el oficial de inmigración entre o los oficiales de inmigración tienen una orden judicial para entrar, eso no significa que tú no te puedes quedar callado. Tú de todas maneras puedes ejercer tu derecho de Miranda y quedarte callado, ¿verdad? Ahora, acerca de correr. ¿Por qué correr es un problema? Correrle a un oficial de cualquier tipo, incluyendo un oficial de inmigración, es un crimen. Yo no te lo recomiendo. Es un crimen. Si tú corres, a ti te van a probablemente alcanzar. Y te va a ir mucho peor de lo que te hubiera ido si tú simplemente te hubieras muy decentemente quedado sin haber dicho nada. Claro. Y contratado un abogado que te defendiera. Entonces, ten un plan para que cuando te arresten tú tienes algo ya algo establecido de qué hacer. Número 2, no le hablas nada al oficial. No digas nada, no admitas nada. Si te dicen, aquí este papel es falso, no digas que sí ni no. Esta información no es correcta, tú no deberías estar trabajando aquí. A ti te voy a arrestar, te voy a deportar por vida. Nada. Yo respetuosamente preservo mi derecho de Miranda.
Lo siento, no voy a hablar con usted, yo tengo derecho de mantener callado. Lo siento, no voy a hablar con usted. La abogada Carolina me dijo claramente, cállate. Sí. Carolina, cállate. Carolina, cállate. Carolina, cállate. Carolina, Miranda, cállate. Carolina, Miranda, cállate. No se les olviden eso nunca. Y no digan nada. El hecho de que inmigración les diga misa, ustedes no digan nada. Asegúrense entonces de que ustedes cuando lleguen, cuando sean arrestados, hagan su llamada, alguien ponga todo en marcha para que ustedes tengan a un abogado presente. No firmen y no digan nada hasta que tengan ese abogado presente. No se pongan a correr, no mientan si deciden decir algo. Ustedes no tienen que hacer nada. El gobierno es quien tiene el deber de investigar, de saberlo todo. Ustedes no trabajan para el gobierno, ¿verdad? Ustedes no tienen por qué ayudar al gobierno. Es el gobierno quien tiene independientemente que montar un caso contra ustedes. Lo peor que ustedes pueden hacer es ayudar al gobierno a hacer un caso contra ustedes. Muy bien. Bueno, una información que nos dé para memorizar, algo que sea, pero súper importante ya para terminar, abogada. Sí, entonces lo más importante es asegúrense de tener un plan prehecho, prepracticado con su familia y las personas con quien ustedes viven acerca de qué hacer si alguien viene a la casa, a la puerta. ¿Qué hacer si uno de ustedes es arrestado? ¿Cuál es el plan que toman en marcha? De tener una plática con un abogado, tener el teléfono del abogado, que ese abogado tenga información de ustedes, para ustedes saber cuál es el alivio que puedan tener o no, de que sepan dónde están los documentos, que tengan ahorros por si acaso esto ocurre. Recuérdense que no importa si hay orden de arresto o de saqueo contra ustedes o no, que ustedes tienen el derecho de mantener silencio, que no tienen por qué darle información, no importa qué tan asustados, qué tan amenazados estén, ustedes tienen el derecho de mantener el silencio. Y que cualquier información que ustedes le dan a la policía o a los agentes de inmigración va a ser utilizada contra ustedes 100% de las veces, si no 99.9% de las veces. Y que el derecho de Miranda, que es el derecho de mantener el silencio, y el derecho de tener un abogado presente con ustedes, es un derecho absoluto que ustedes tienen, que es garantizado por la Constitución a todo ser humano que está dentro de la geografía americana, dentro de este país. Y que si ustedes ejercen ese derecho, lo tienen. Y si ustedes dan por alto ese derecho, el derecho no les ayuda para nada. Muy bien. Bueno, abogada, se nos termina el tiempo. Muchas gracias por habernos hablado acerca de este tema tan importante que hay que tener en cuenta porque uno nunca sabe qué pueda pasar. Es difícil porque cuando uno lo para un policía o cuando uno se ve en esta situación, a uno le da tanto miedo, tanto miedo. Pero recuérdense que uno puede responder a la situación si te para un policía y el policía te pide la licencia y tú estás manejando, tú simplemente le puedes decir, no tengo licencia, si no la tienes. Y el policía te dice, ¿cómo te llamas? Te tienes que decir tu nombre, obviamente. Pero no le tienes que decir más nada. Si te dice, ¿tienes papeles? Puedes decirle, perdone, señor policía, pero yo voy a mantener mis derechos de silencio. Sí. No tienes que ser grosera, no tienes que ser, no tienes que agredirle. Si estás manejando y el policía te pregunta, ¿dónde está tu licencia? No tienes que mentirle. Simplemente no tengo. ¿Cuál es tu nombre? Me llamo Carolina Antonini. ¿Tienes papeles? Perdone, señor policía, voy a mantener silencio, cuál es mi derecho bajo Miranda. Cualquier tipo de problema de inmigración ya saben que pueden llamar a la abogada Carolina Antonini. Su número de teléfono, por favor, abogada. Es el 678-956-8600, 678-956-8600. También puedes ver mi página web al www.hablandoconcarolina.com y puedes visitarme al 2751 de la Buford Highway, directamente enfrente de la Asociación Latinoamericana. Así es, fue el programa Hablando con